Jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Hoy es 11 de agosto del año 2022. Son en este momento pues las 5:08 de la tarde y de momento pues ningún estudiante se ha conectado. Solo un estudiante pues ha enviado un mensaje en el cual pues dice que va en camino a su casa y espero que está pendiente pues de lo que estamos hablando en esta sala pues que acabo de iniciar para efecto de poder realizar la clase que corresponde pues a la asignatura respaldo y recuperación de datos. Este día pues vamos a empezar a desarrollar eh, las diferentes temáticas que tenemos preparadas para la unidad número 1 de esta asignatura, y en la cual pues vamos a empezar hablando eh, sobre pues la seguridad de la base de datos. Vamos a desarrollar en este caso pues la parte número 1, en la cual pues vamos a estar hablando, ¿verdad? En este caso pues vamos a estar hablando sobre eh, vamos a estar hablando pues eh, sobre los básicamente pues sobre la terminología básica. En este momento pues un estudiante me ha mandado me ha pedido pues que lo incorpore a la clase. Lo vamos a incorporar. Bien, pues ya le hicimos la solicitud para que se incorpore a esta clase y pues y cuando vamos a esperar pues que se conecte para que acepte y poder unirse a la reunión que tenemos esta tarde. Bueno, pues mencionaba de que eh, tenemos a la reunión esta tarde. Cuestión. Bueno, parecer pues no le aparece el mensaje al estudiante, sin embargo pues ya le mandé la evidencia en la cual pues le he pedido que se una a esta reunión. En este grupo pues solo están 3 estudiantes inscritos, de los cuales pues de momento ninguno se ha incorporado. Eh, Mencionaba de que pues en esta primera ocasión pues en esta clase vamos a hablar pues sobre la terminología básica, ¿verdad? Por lo cual pues vamos a estar hablando sobre la definición de un sistema de gestión de base de datos. Vamos a estar hablando también sobre cuál es el propósito
de los sistemas de gestión de base de datos. Vamos a hablar sobre la visión de los datos y también vamos a hablar pues sobre los modelos de datos. Ahí en el aula de apoyo virtual pues les voy a compartir un libro, voy a compartir un documento pues en la cual pues habla pues sobre la introducción a la base de datos, ¿verdad? Acá pues también tienen esta referencia en la cual pues pueden consultar, ¿verdad? Este libro, Fundamentos de Base de Datos, y pues acá se les indica de qué página, en la cual pues también se desarrolla pues esta temática, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a, vamos a estar, primeramente pues a ver. Vamos a hacer nuevamente la solicitud, vamos a hacer un nuevo intento para pues incorporar al estudiante que me está pidiendo pues que lo incorpore. Vamos a enviarles también evidencia porque a esta hora pues se les ha estado convocando para que se incorporen y pues ningún estudiante se ha incorporado. Quizás para efecto de no perder pues esta clase, voy a seguir desarrollando la clase y pues luego posteriormente en diferido ven el video, la clase, para que pues vean cuáles son los temas pues, que se desarrollaron pues en la clase el día 11 de agosto del año 2022. Bien, entonces pues primeramente tenemos que saber qué es dato, ¿verdad? Tenemos que también saber qué es base de datos y también tenemos que tener bien claro pues sobre eh, qué es pues un sistema gestor de base de datos. Primeramente, pues vamos a recordar un poco pues sobre estos conceptos importantes que vamos a estar hablando inicialmente para efecto de recordarlos, tenerlos claros, pues y ver, tener muy pendiente sobre pues cuál es el concepto, cuáles son estos tres conceptos que tenemos acá, ¿verdad? Primeramente, pues vamos a empezar hablando, vamos a dar una definición de base de datos, vamos a estar hablando también, vamos a dar una definición posteriormente pues, de un sistema de gestión de base de datos, pero antes quizás es importante también que mencionemos, ¿verdad? ¿Qué es un dato? Básicamente, pues, bueno, nosotros tenemos que entender de que cuando hablamos de datos, eh, pues hablamos de datos. Sabemos de que estamos hablando prácticamente, pues puede ser un dato puede ser una palabra, un dato puede ser una letra, un dato pues, puede ser una imagen, puede ser una cifra, ¿verdad? Que de alguna forma pues vamos a estar suministrando
¿verdad? Como entrada pues a un sistema, y la cual pues ese sistema obviamente se va a encargar de procesar, ¿verdad? Seguramente también va a almacenar para que a futuro pues ese dato pueda ser consultado, ¿verdad? Básicamente pues eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que saber sobre el concepto de datos. También acá dice pues de que un dato es un elemento básico de la información, ¿verdad? Eh, Al conjunto de datos pues podemos llamarle también información, ¿verdad? Una misma información depende del marco de referencia en el cual pues nos encontremos. Podemos decir de que puede hacer de que esa información que va a servir de insumo, ¿verdad? Como entrada para otro subsistema, ¿verdad? Puede hacer de que ese lo tomemos como un dato también. Ahí va a depender pues desde el momento, desde el marco de referencia pues en el cual nosotros pues estamos ubicando, ¿verdad? El dato pues como la información. También dice que representa pues un hecho conocido que puede registrarse y que también tiene un significado implícito. Entonces, básicamente pues cuando estamos hablando de un dato, podríamos estar dando también información concreta sobre un elemento, información concreta sobre un hecho o sobre cualquier cosa, ¿verdad? En cual, pues, de alguna forma nos va a permitir poder estudiarlo, poder analizarlo y poder conocer, ¿verdad? Un poco a profundidad sobre ese dato que se nos está proporcionando. Entonces, el concepto de dato, pues, es justamente eso, ¿verdad? El elemento básico de la información y del cual, pues, tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué va a ser un dato para nosotros, ¿verdad? ¿Qué va a ser la información, ¿verdad? El dato, pues, un dato por sí solo, pues, a lo mejor vamos a decir que no representa mayor cosa, ¿verdad? Un dato, pues, puede hacer de que también para nosotros, pues, digamos de que es una representación de una, de una variable, ¿verdad? Nos puede unir. Ahorita les voy a unir a estos muchachos porque me están pidiendo que los una. Voy a mandar quizá el enlace. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Me estás escuchando? Buenas tardes, sí. Sí, me parece un poco raro el por qué pues no hayan podido entrar. Saben ustedes pues de que ahí está el aula de apoyo virtual, pues está el enlace en el cual pues pueden hacer un clic y con facilidad pues pueden ustedes pues ingresar de esa forma al aula de apoyo virtual. De hecho pues ahí les estuve enviando la invitación pues para incorporarlos a esta reunión que tenemos en esta tarde y pues al parecer no, como que a lo mejor quizás porque es como se están conectando desde el teléfono, se están conectando desde el celular, a lo mejor pues quizás no les aparece la aplicación en el celular, pues a lo mejor tiene alguna cierta deficiencia pues que no les permite poder ingresar. Importante pues bueno que ya al menos pues
Carlos, estoy viendo que ya, Carlos Miranda, pues estoy viendo que ya se pudo conectar. Eh, Kelvin, pues todavía no se ha podido conectar, ¿verdad? Le he enviado también a Luis y pues al parecer también, a lo mejor, pues Luis López, a lo mejor quizás pues no ha ingresado al team, por lo cual pues me aparece ahí el rechazo de la llamada. Buenas tardes, Kelvin. ¿Cómo estás? No sé si me logras escuchar, Kelvin. Excelente, pues aquí estamos. Ya, pues como no se habían podido conectar, pues yo ya había iniciado la clase, ¿verdad? Ya había estado hablando, pues respecto a lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Sin embargo, pues puedo empezar, pues nuevamente. Es poco lo que había estado hablando, ¿verdad? Básicamente, pues estaba comentando de que, pues, eh, básicamente este día pues estamos iniciando la unidad número 1, en la cual pues se denomina seguridad de la base de datos y pues básicamente lo que vamos a ver esta tarde pues la clase de este día 11 de agosto del 2022, vamos a estar hablando sobre la terminología básica en la cual pues vamos a estar recordando ciertas definiciones, vamos a conocer también cuál es el propósito de los sistemas de gestión de bases de datos, vamos a estar hablando también sobre la visión de los datos y vamos a finalizar pues hablando sobre los modelos de datos. Ahí en el aula de apoyo virtual pues yo les voy a compartir un libro en el cual pues quiero que lo estudien, ¿verdad? La introducción pues es un libro que habla sobre la introducción a la base de datos. Ahí pues habla de varias cosas y pues quiero que lo estudien, ¿verdad? Ahí habla sobre lo importante, ¿verdad? En lo cual pues quiero que estudien, quiero que vean, pues, quiero que lean pues cuál es el concepto y origen de la base de datos y los sistemas de gestión de base de datos. Quiero que estudien también la evolución de los sistemas de gestión de base de datos, los objetivos y los servicios de los sistemas de gestión de base de datos, la arquitectura, el modelo de bases, modelos de base de datos, pues, y demás información pues, que aparece en este libro. Este día, pues, como ya les mencioné anteriormente, pues vamos a estar hablando sobre la terminología básica. Y bueno, tenemos que saber, ¿verdad? Sobre estos tres conceptos que tenemos acá, eh, tenemos que saber, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de cada uno de estos conceptos que acá tenemos? ¿Verdad? Por lo cual, pues, eh, bueno, ¿qué es dato? ¿Qué es base de datos? ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Y recuerden, jóvenes, de que ustedes pues se están especializando justamente, ¿verdad? Como especialistas, como ingenieros de bases de datos, por lo cual pues este tipo de conceptos tenemos que tenerlo más que claro, ¿verdad? Entonces vamos a empezar definiendo, hablando sobre el primer concepto, en este caso pues el concepto de dato, que es un dato, a lo mejor ya nos habrán preguntado qué es un dato, a lo mejor nosotros mismos pues ya nos habremos preguntado también qué es un dato. Y bueno, cuando hablamos de un dato, pues acá en informática, para nosotros un dato puede representar, ¿verdad? Muchas cosas puede representar un dato. Eso va a depender del marco de referencia, pues en el cual nosotros nos estemos ubicando, ¿verdad? Cuando les hablo de marco de referencia, pues también recordemos que tenemos que tener también bien presente el concepto de sistema. Cada sistema. Cuando les hablo de sistema, pues tenemos que saber de que es un conjunto de elementos que están interactuando para lograr un objetivo, ¿verdad? Por lo cual, ¿verdad? Ese sistema que vamos a tener, lógicamente, tenemos que saber de que ese sistema en algún momento, pues, va a estar recibiendo, ¿verdad? Datos de entrada, datos.
en la parte de entrada, ¿verdad? Como parte de los elementos que van a estar suministrando, ¿verdad? Van a estar alimentando al sistema, pues a X sistema, y sobre el cual, pues, con ese dato que se le está suministrando, pues, el mismo sistema se va a encargar de procesarlo. ¿Para qué? Para poder transformarlo, ¿verdad? Y poder, pues, dar los resultados que se esperan. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Dónde se van a obtener? Van a ser parte de la salida. Por eso es que les menciono, ¿verdad? Los datos va a depender en el marco de referencia en el cual pues nosotros lo ubiquemos. ¿Verdad? Recordemos de que su apoyo pues siempre lo van a estar haciendo, ¿verdad? En una empresa, en una institución, en una organización. Puede ser de que ustedes estén como empleados o puede ser que también ustedes sean pues dueños de estas empresas, ¿verdad? De una organización. Y en la cual pues lo que vamos a estar tratando siempre, pues, son con datos. ¿Qué es un dato? Pues puede ser una imagen, puede ser una palabra, puede ser una cifra, puede ser una letra, ¿verdad? Tenemos que entender de que un dato es el elemento básico de información, ¿verdad? Lo cual, pues, vamos a saber de que es algo concreto, ¿verdad? Que representa ya sea un elemento, representa un hecho o cualquier situación y que nos permite pues poderlo estudiar, nos permite poder conocerlo, ¿verdad? Poder analizarlo y ese dato representa básicamente pues algo que nosotros hemos conocido, un hecho conocido que puede registrarse y que también seguramente va a tener un significado implícito. Entonces, en informática recordemos que informática para nosotros pues es una letra, puede ser una palabra, también puede ser una cifra, ¿verdad? Un dato en todo momento va a ser una representación, ¿verdad? De algo. Y esa representación la podemos ocupar, ¿verdad? A través de una variable, ¿verdad? Y dentro de esa variable, pues, ese dato va a ser de que sea un dato cuantitativo o puede ser de que sea también un dato cualitativo, que indica, pues, obviamente, un valor en el cual, pues, se le va a estar asignando a ciertas cosas y se va a estar representando a través de una secuencia, sin duda alguna, ¿verdad? A través de letras, a través de números o puede ser también a través de símbolos, ¿verdad? Lo que sí tenemos que saber de que los datos siempre van a estar describiendo hechos, situaciones que han estado ocurriendo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender por datos, jóvenes. Siempre que nos pregunten, pues, ¿qué es un dato? Pues, obviamente, pues, tenemos que indicar esto, al menos esto que les acabo de mencionar, ¿verdad? Y el conjunto de datos, pues normalmente nosotros lo vemos como la información, ¿verdad? Ese conjunto de datos, pues en el cual ya después que lo hemos ordenado, a lo mejor ya va a tener un sentido, ¿verdad? Con lo cual, pues vamos a tener ya una información. Les decía de que, pues, anteriormente, antes de que se conectaran ustedes, mencionaba de que, bueno, el dato para nosotros puede ser de que tengamos un conjunto de datos y en ese conjunto de datos, pues para nosotros puede ser de que sea información. Pero depende también en el marco, a dónde es que nosotros hemos puesto nuestro marco de referencia, ¿verdad? Puede ser de que para un subsistema, ¿verdad? Después que ha procesado las entradas que se ha tenido, pues, vamos a tener información de ese subsistema, ¿verdad? Pero puede ser de que eh, ese subsistema que ya tuvo una salida y con lo cual pues tenemos una información, va a ser de que sea un dato que va a tener como entrada para otro subsistema, ¿verdad? En el cual pues para el otro subsistema va a ser un dato inicial que se le va a estar suministrando a ese subsistema para poder procesar y poder cumplir con el objetivo pues sobre el cual va tiene que cumplir ese subsistema. Entonces, vean, ahí pues dato va a depender, pues dato, información, va a depender pues sobre dónde es que nosotros pues hemos puesto nuestro marco de referencia. Y base de datos, pues
básicamente lo que tenemos que comprender sobre qué es una base de datos, pues ahí dentro de una base de datos, pues siempre vamos a tener una colección de datos que van a estar obviamente pues relacionados entre sí y, y que contienen pues información relevante para una empresa, para una institución, para una organización. Y justamente pues a ustedes les van a pagar, ¿verdad? Ya sea como administradores o ya sea como programadores de base de datos, pues para que eh, puedan estar pues en todo momento interactuando, administrando los datos que existen dentro de una empresa, dentro de una institución, dentro de una organización, ¿verdad? Garantizar el tratamiento que se le va a estar dando a esa información, compartiendo la información de acuerdo al tipo de rol que tengan los usuarios dentro de la institución, ¿verdad? Ese es y en algún momento pues en algún momento nos va a tocar que estar también diseñando, ¿verdad? Esas estructuras de las bases de datos, garantizando la forma en cómo vamos a almacenar la información, en cómo vamos a estar recuperando la información. Vean de que los datos, la información, pues es un activo que es muy importante para las instituciones, para las organizaciones, para las empresas. Todo momento, ¿verdad? Es uno de los activos más importantes que tienen las empresas, las instituciones, las organizaciones, por lo cual tienen que pagarle pues a un especialista para que pueda darle el tratamiento que ello conlleva. Entonces, justamente para eso es que se les va a contratar a ustedes. Lo que ustedes, con lo que ustedes van a estar interactuando, pues es con bases de datos. En algún momento, eh, pues, llamémosle a la empresa, llamémosle el supersistema. El supersistema es la empresa. Decir, las demás cajitas que forman parte de esa estructura organizativa, pues tenemos que saber también de que esos son subsistemas, ¿verdad? Al final, nosotros sabemos de que esa estructura organizativa, en la cual pues tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una meta que va a cumplir y lo va a desarrollar pues a través de esa estructura organizativa que se ha creado dentro de esa institución. Ahí vamos a ver varias cajitas dentro de esa estructura organizativa. Todos van a tener que sumar para lograr esa meta, para lograr ese propósito, para lograr, ¿verdad? Esos objetivos que se han trazado. Por lo cual, pues, vamos a estar sumando, cada quien va a estar sumando. Y en todo momento, vean, jóvenes, de que hoy, con estos adelantos tecnológicos que se han tenido, hoy todo el mundo, medio mundo, todos los procesos que hay dentro de una empresa quieren incluir las tecnologías de información y comunicación. ¿Para qué? Para ser un poco más eficaz, para ser un poco más eficiente respecto pues, a la atención que cada uno de esos subsistemas le ofrece, tanto a los usuarios internos como también a los usuarios externos. Entonces, una base de datos, pues tenemos que entender, ¿verdad? Y siempre vamos a tener bases de datos allá en los contenedores de datos que tenemos ahí, ¿verdad? En el data center, ¿verdad? Recuerden que ustedes, pues, ya sea como administradores de base de datos o como programadores de base de datos, pues, ya saben ustedes de que su rol, sus funciones, las van a estar ejecutando en todo momento, ¿verdad? En la función que corresponde al área de desarrollo de sistemas informáticos, ¿verdad? Recuerden de que este es una de las funciones que operan dentro de la unidad informática, dentro de la gerencia informática. Vean de que seguramente pues ya ustedes tienen conocimiento sobre cuáles son las diferentes funciones que hay dentro de la unidad informática, dentro de la gerencia informática. Entonces, ya sabemos cuáles son las funciones, pues, eh, bueno, la experiencia misma. A lo mejor cada uno de ustedes, pues, actualmente ya tuvieron experiencia en el ambiente laboral, ya pudieron ver, pues, cómo es que está funcionando la unidad informática ahí donde ustedes han hecho su aporte, ¿verdad? Como un técnico, puede ser de que ya hayan tenido la experiencia también de tener una jefatura.
Entonces, ahí pues han conocido las diferentes funciones que hay dentro de la gerencia informática y puntualmente pues nuestra área de estudio, pues, es lo que corresponde al área de desarrollo. ¿Por qué? Porque ahí están, ¿verdad? Ahí está los especialistas que justamente, pues, están tratando con las bases de datos y con los cuales, pues, cuando se desarrollan aquellos proyectos de desarrollo de sistemas informáticos, pues, se cuenta también con el apoyo de especialistas, ¿verdad? En el cual, pues, van a dar su aporte para poder crear las bases de datos de acuerdo a las necesidades que se tengan. Por eso es que en esos proyectos de desarrollo de sistemas informáticos siempre vamos a tener equipos multidisciplinarios. Yo le llamo equipos multidisciplinarios porque allí tenemos varios tipos de especialistas, ¿verdad? Ahí tenemos programadores web, ¿verdad? Tenemos programadores de bases de datos, tenemos administradores de bases de datos, tenemos analistas de sistemas, tenemos diseñadores, tenemos probadores probadores de sistemas. En fin, vamos a encontrar pues una gran cantidad de personas, cada quien pues con su especialidad, manejando lo propio. En este caso, pues la especialidad de ustedes corresponde a base de datos, por lo cual pues el proceso de formación que ustedes tienen pues es en base de datos, por lo cual su aporte va a ser en todo momento pues a todo aquello que tiene que ver con la base de datos. En algún momento pues va a haber necesidad de crear una base de datos, en algún momento van a tener que dar algún tipo de mantenimiento a esa base de datos, por lo cual pues los tipos de mantenimiento pues son varios tipos de mantenimiento, en los cuales pues, más adelante vamos a hablar sobre los mantenimientos, ¿verdad? En el transcurso pues, del desarrollo de este curso vamos a estar hablando sobre los mantenimientos porque van a ser cosas que también ustedes normalmente van a estar haciendo. Entonces, en una base de datos, pues lo que vamos a tener siempre es una recopilación, ¿verdad? Organizada de información, una recopilación organizada también de datos que están estructurados, ¿verdad? Que normalmente, pues, ahí vamos a ver de que se están almacenando de una forma electrónica, pues, en un sistema informático. ¿Creen ustedes, qué creen ustedes, jóvenes, de que ante esta pregunta que les voy a hacer en este momento, ¿será que podemos decir de que hay bases de datos que no son electrónicas? ¿Podemos asegurar eso? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Hay bases de datos que no son electrónicas? ¿Podemos asegurar eso? Carlos, Kelvin, ¿qué opinan ustedes? Sí, ingeniero. Sí hay, ¿verdad? Desde el Sí, momento, sí, y nos podemos remontar también en los antecedentes de las bases de datos, ¿verdad? Ya por los años 60, ya, pues, bueno, miren, desde los años 40, ya cuando se empezaba a hablar sobre informática, eso se dio en la década del 40 del siglo pasado, ¿verdad? En la cual, pues, eh, debido al crecimiento exponencial de información que estaban creando pues las comunidades científicas, en aquellos momentos pues surgió la necesidad de que hubiera pues un área de estudio que se enfocara pues al tratamiento de la información. Entonces fue una necesidad pues que se empezó a dar allá en los años 40. Por eso es que allá, ¿verdad?, apareció el concepto de informática. El concepto de informática pues era algo que estaba relacionado a las ciencias de la información, ¿verdad? Pero eso pues es una larga historia, ¿verdad? En la cual pues ahí a partir de los años 60, ¿verdad? Ya cuando ya se empezaban pues a dar las necesidades de querer, de querer crear pues los sistemas informáticos, bueno, en aquellos momentos pues ya se empezó a ver de qué forma pues se empezaba a trabajar con bases de datos. Inicialmente pues no crean de que fueran los sistemas de gestión de bases de datos como los que tienen, como los que ustedes conocen en este momento. No eran tan así, ¿verdad? Eran las bases de datos que se tenían en aquel momento, pues eran un tanto
no tenían nada que ver con los sistemas de gestión de bases de datos que se empezaron a implementar a partir de la década de los 80, siempre del siglo pasado. Entonces, ahí pues inicialmente, bueno, eh, inicialmente pues eh, ahí está pidiendo Luis conectarse. Inicialmente, pues, la necesidad sobre cómo teníamos que organizar, ¿verdad? Esa información recopilada que se tenía que se había recopilado dentro de las empresas, dentro de las instituciones, dentro de la organización, ¿verdad? Esa información que se había recopilado, se necesitaba organizar esa información, se necesitaban organizar con los datos estructurados que se tenían. Entonces, ¿para qué se necesitaban organizar la información y los datos estructurados? Bueno, se necesitaba pues para poder almacenarlo, ¿verdad? De una forma electrónica, a través de un sistema informático, pues con los que ya se empezaban pues a, a interactuar en aquellos momentos. Entonces, vean de que hoy en día pues tenemos que comprender también de que normalmente pues una base de datos siempre va a estar controlada pues a través de un sistema de gestión de bases de datos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de las instituciones. Eso es lo que normalmente ocurre pues, ¿verdad? Con lo cual pues ustedes llegan a trabajar a una empresa pues, y lógicamente ahí en el trabajo de la base de datos que van a estar haciendo, pues les van a decir, bueno, mira, el sistema de gestión de base de datos que estamos utilizando pues son estos, ¿verdad? Es este o son estos los que estamos utilizando. En todo momento, yo a mis estudiantes siempre les digo, siempre que ustedes pues lleguen a cumplir la función ya sea de programador de base de datos o como administrador de base de datos a una institución, a una empresa, a una organización, lo primero, la primera semana lo que tienen que llegar a hacer es obligadamente a conocer el negocio, ¿verdad? Hay que conocer obligadamente la normativa legal interna que se tiene. ¿Para qué razón? Bueno, por el simple hecho de que tienen que saber, ¿verdad? Cómo es que se ha normado el trabajo que se realiza, ¿verdad? Dentro el trabajo que realizan, ¿verdad? Que van a realizar ustedes dentro de esa institución. Aprovechando que ahorita están acá jóvenes, lástima que se fue también Carlos. Vamos a hacerle la solicitud para que se incorpore nuevamente. Vean, jóvenes, siempre siempre que no puedan ingresar, pues al aula de apoyo, perdón, aquí a la reunión de esta clase que tenemos, pueden ingresar también al aula de apoyo virtual. Ahí se encuentra el enlace para que ustedes pues solo hacen un clic ahí en el enlace y automáticamente pues los trae a esta sala pues en la cual tenemos la reunión, ¿verdad? Esa es una forma cómo pueden ingresar. Hoy pues al inicio de esta clase pues yo estuve llamándole a los tres, ¿verdad? Pidiéndole a los tres estudiantes pues para que se incorporaran y pues costó un poco, ¿verdad? De hecho, pues ahí al final dije, bueno, como no se conecta ninguno, pues voy a empezar a hablar, voy a empezar a desarrollar los temas para efecto de que quede, como estaba grabando la clase, para que posteriormente, pues, ustedes puedan revisarlo, ¿verdad? Puedan el video, pues, revisar en diferido. Así que, Sí, jóvenes, sí, pues, general. Fíjese que este problema pues, viene desde el ciclo pasado, digamos, creo que los compañeros no me van a dejar mentir. En una clase que llevamos anoche siempre nos pasaba, bueno, en ocasiones, ya los últimos meses, digamos, nos pasaba esto, que igual no nos podíamos unir, no nos parecía a nadie, y era únicamente que el que creó la sala, ¿verdad? Era que nos unieran. Solo así podíamos hacer, pero en ocasiones que pasen, ¿no? Yo creo que ya es error de la plataforma de Teams. sí, de todas formas, pues, como les repito nuevamente, ¿verdad? Si no lo pueden hacer, de hecho, pues yo los he agregado, ¿verdad? Ya veo que son parte acá del grupo, pero
De igual forma, si no se pueden agregar, pues entren al aula de apoyo virtual, hagan un clic ahí donde está el enlace que les he compartido para unirse a esta reunión, pues, y esa pues puede ser la otra forma, porque ahí les mandé tanto a Kelvin como a Carlos, pues le envié, les compartí pues las imágenes en las cuales pues llamaba a los estudiantes, pues, y pues estaba a la espera de que cada uno se pudiera conectar. Caso de Luis, pues al parecer como que no había ingresado a Team, por lo cual pues cuando le pedía que se uniera, pues me decía de que como que no estaba conectado. Pero lo importante pues que, ¿verdad? Acá pues recuerden de que estas reuniones pues normalmente, bueno, yo todas las reuniones pues las grabo, por lo cual, pues, posteriormente, si en dado caso, pues, ustedes por X, Y razón no pueden incorporarse a la clase, pues, ténganlo por seguro de que van a poder revisar el video en la cual, pues, el docente, sin duda alguna, pues, ha desarrollado los temas, pues, que tenía preparado para este día. Bien, entonces, no sé, jóvenes, si se logra, queda claro, pues, en la definición de datos, la definición de base de datos que hemos visto hasta este momento, de que hemos hablado. ¿Queda claro, jóvenes? Vale, excelente. Entonces, vean, entonces, pues ahora vamos a estar hablando también sobre los sistemas de gestión de bases de datos, ¿verdad? Porque es el otro, pues, el otro concepto que tenemos acá, un sistema de gestión de base de datos, pues, tenemos que entender de que cada vez que nos hablen de un sistema, pues, bueno, lo que les decía anteriormente, un sistema, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo, ¿verdad? Ese es el concepto que ustedes tienen que saber del sistema y que nunca se les tiene que olvidar. ¿Por qué? Porque con sistema es lo que ustedes van a estar, de sistema es con lo que ustedes van a estar trabajando en todo momento. Analizando sistemas es algo, una situación en la cual como profesionales van a tener que estar, ¿verdad? Interactuando siempre. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Siempre, en todo caso, van a estar resolviendo problemas, jóvenes. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, aquellas situaciones que inicialmente, aquellas áreas en las cuales pues, nos han hecho requerimientos, ¿verdad? Por lo cual pues quieren automatizar los procesos. Vamos a ir a resolver un problema con eso. Y en este caso pues estamos hablando de un sistema de gestión de base de datos. Miren qué importante, estamos incluyendo, además del sistema, estamos incluyendo la parte de gestión de base de datos. Entonces, básicamente lo que tenemos que entender, cada vez que nos hablen de un sistema de gestión de base de datos, nosotros tenemos que saber que lo que tenemos al frente es un software, ¿verdad? Un software que nos va a permitir pues, poder administrar las bases de datos que nosotros vamos a tener. Ese conjunto de bases de datos, ¿verdad? Esa base de datos o ese conjunto de bases de datos, pues que vamos a estar trabajando en todo momento dentro de esa empresa, dentro de esa institución u organización, ¿verdad? Entonces, significa de que a través de este software eh, vamos a tener que utilizar, ¿verdad? Vamos a tener que configurar, vamos a poder almacenar, vamos a poder extraer la información que allí tenemos. Y en este caso, pues vamos a poder crear los backups, vamos a poder recuperar la información que tenemos, vamos a poder recuperar los datos que en algún momento, pues, procedimos a ejecutar ese backup. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, acá dice, consiste en una colección de datos que están interrelacionados y un conjunto de programas para que podamos acceder a dichos datos. Eso es lo que tenemos que comprender sobre un sistema de gestión de bases de datos. Vean de que es un tanto diferente, ¿verdad? Nunca vayamos a, a, a equivocarnos, ¿verdad? O en relacionar, a decir de que una base de datos pues, es justamente pues, lo mismo que un sistema de gestión de base de datos. Es más, acá olvidé de mencionar algo. Una base de datos, pues también no vayamos a confundir. Decir de que una tabla es igual al concepto de base de datos.
¿verdad? Dentro de la base de datos seguramente vamos a tener, podríamos tener una tabla también o podríamos tener un conjunto de tablas que de alguna forma pues van a estar también interrelacionadas. Pero, ¿verdad? El concepto de tabla y el concepto de base de datos pues son dos cosas también diferentes, ¿verdad? Entonces, por lo cual pues acá, jóvenes, no quiero que vayamos a estarnos equivocando con esto, ¿verdad? Al momento de dar una definición sobre base de datos, al momento de dar una definición sobre un sistema de gestión de base de datos, al momento de dar una definición también sobre una tabla. Y acá también tenemos que comprender de que los objetivos, el objetivo principal de un sistema de gestión de base de datos pues, es poder proporcionar, ¿verdad? Un entorno eficaz y eficiente que permita el almacenamiento, que permita también la recuperación de la información que vamos a hacer pues, en una base de datos. A través de este sistema de gestión de base de datos es lo que nosotros nos va a permitir, ¿verdad? Poder almacenar, poder recuperar esa información, poderle dar ese tratamiento, ¿verdad? A la información. Por lo cual, pues, eso tenemos que tenerlo bien claro, jóvenes. Vean de que allá, pues, en los años 60, pues, allá las aplicaciones informáticas, pues, eran un tanto diferentes, ¿verdad? La forma, pues, en cómo eh, en cómo, pues, se almacenaban eh, los datos, ¿verdad? Allá pues se ocupaban procesos por lotes, ¿verdad? Estaban pensados pues para hacer tareas específicas que estaban relacionadas pues eh, a las entidades, a los diferentes tipos de entidades con los cuales pues estábamos trabajando. Entonces, a lo mejor cada aplicación pues tenía cada aplicación pues tenía su propia forma de cómo almacenaba los datos, ¿verdad? Y normalmente pues lo que se tenía en aquellos entonces eran archivos, ¿verdad? En los cuales pues dentro de esos archivos pues se almacenaban los volúmenes de información que se tenían en aquel momento. Vean de que por el hecho pues de que eran archivos con los cuales pues estaban trabajando, era un poco tedioso hasta cierto punto cuando ya se tenían grandes volúmenes de información. Hacer ciertas lecturas de datos, ¿verdad? Cierta lectura de información que se tenía almacenado dentro de esa base de datos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en algún momento, por favor me comentan, jóvenes, si han tenido la oportunidad de trabajar con archivos para almacenar para almacenar datos. Por favor, me dicen, jóvenes. Carlos no, y los demás. Bueno, a lo mejor quizás, pues, ni Luis tampoco. Bueno, vean, normalmente, pues, cuando ven las programaciones, ¿verdad? Ya cuando empiezan a trabajar con C#, ¿verdad? Bueno, pues, creo que hoy, bueno, ahí, pues, Kelvin está trabajando con bases de datos, pero me imagino que donde estás trabajando en estos momentos, Kelvin, me imagino que ya hacen uso pues, de los sistemas de un sistema de gestión de base de datos para poder trabajar con esas bases de datos. ¿Verdad? Yo digo trabajar con archivos planos, ¿verdad? Un archivo plano en la cual pues toque que estar almacenando los datos a través de la aplicación, de una aplicación pues que se haya creado. A lo mejor pues así, vean de que cuando se trabaja de esa forma pues eh, tiende a ser, ¿verdad? Tiende a ser pues un poco más tedioso, ¿verdad? El hecho de interactuar pues con ese sistema que de alguna forma pues se encuentra mecanizado, pero no está mecanizado pues de la forma en cómo pues debería de estar. Pero bien, acá pues esto es el objetivo, este es digamos, el concepto de un sistema de gestión de base de datos, también este es, pues, es el objetivo principal
de un sistema de gestión de base de datos. Y vean de que acá pues ahora les presento, jóvenes, acá el concepto, ¿verdad? Sobre sistema de base de datos. Vean de que cuando, cuando les hablo, eh, cuando les hablo sobre voy a dejar, bueno, hoy sí, ¿verdad, Luis? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, quizás voy a dejar acá en el chat, voy a ver, ahí pues voy a dejar pues el enlace para que a través de ellos pues se puedan conectar cuando pues por alguna forma pues se desconecten de acá de la sala pues donde nos encontramos en este momento pues reunidos. Vaya, entonces les mencionaba de que pues esto que tenemos acá es un sistema de bases de datos. Vean, jóvenes, la importancia también de entender pues qué es el concepto, o conocer el concepto sobre qué es un sistema de base de datos. Vean de qué hemos estado hablando de datos, hemos estado hablando también de bases de datos, hemos estado hablando del sistema gestión de bases de datos y ahora en este otro concepto introducimos, ¿verdad? El sistema de bases de datos. ¿Verdad? Vean, bases de datos ya sabemos qué es una base de datos. El concepto de sistema también ya sabemos cuál es el concepto de sistema. ¿Verdad? El concepto de ustedes como informáticos jóvenes, el concepto de sistema, pues en todo momento tienen que saber. Ese es un concepto que lo tienen que andar en la punta de la lengua, ¿verdad? Para dispararlo cuando sea necesario. El concepto de sistema es un concepto que ustedes lo van a estar en todo momento aplicando. ¿Por qué razón? Porque ustedes son informáticos, ¿verdad? Y en todo momento, pues, la palabra sistema dentro de informática es algo común, ¿verdad? Dentro del lenguaje que nosotros manejamos en nuestra profesión. Entonces, en este caso, sistema de base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que entender por sistema de base de datos? ¿Qué es lo que tenemos dentro de un sistema de base de datos? Lo que tenemos, pues, es un conjunto formado por la base de datos más el sistema gestión de base de datos. Miren qué importante es esto. Acá tenemos el sistema de base de datos. Miren, joven, esto es el sistema de base de datos. Este conjunto de cosas que tenemos acá es lo que nosotros vamos a ubicar como un sistema de base de datos. ¿Quién va a estar utilizando ese sistema de base de datos? Lo van a estar utilizando los usuarios, los programadores, ¿verdad? Los usuarios internos, los usuarios externos también de alguna forma van a estar interactuando, ¿verdad? Con los datos que tenemos, ¿verdad? Dentro de los contenedores de datos que están en ese data center. Por lo cual, esto que tenemos acá es el sistema de base de datos. Entonces, si acá tenemos usuarios, tenemos programadores interactuando, pero ¿con qué van a estar interactuando estos usuarios? Siempre, en todo momento, van a estar interactuando con programas, o van a estar interactuando con esas aplicaciones que les va a estar permitiendo realizar lo que corresponde, ¿verdad? Para lo que ellos desean realizar, pues, dentro, en este caso, pues, a lo mejor van a estar consultando, ¿verdad? Van a estar haciendo pequeñas consultas, vaya, pero esas aplicaciones que ellos van a estar utilizando, pues, esas aplicaciones de alguna forma también van a tener que estar utilizando. ¿Qué es lo que van a estar utilizando? El software, es decir, el sistema de gestión de base de datos. ¿Verdad? Aquí tenemos un conjunto de programas, ¿verdad? Cada vez que nos hablen de un sistema de gestión de base de datos, pues, tenemos que saber de que dentro de un sistema de gestión de base de datos, lo que siempre vamos a tener es un software para procesar consultas, ¿verdad? A través de los programas, ¿verdad? Un software para poder acceder a esos datos que se encuentran almacenados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tener a través de un sistema de gestión de base de datos como lo estuvimos definiendo acá anteriormente, ¿verdad? Aquí te decimos, un sistema de gestión de base de datos consiste en una colección de datos que están interrelacionados y un conjunto de programas para poder acceder a dichos datos.
¿verdad? Eso es lo que tenemos acá, por lo cual un sistema de gestión de base de datos, lo que vamos a tener dentro de él siempre es software, ¿verdad? Entonces, estas aplicaciones que normalmente van a estar utilizando los programadores, los usuarios, siempre esas aplicaciones de alguna forma siempre van a estar interactuando también con el sistema de gestión de base de datos, que entre ellas ya dijimos que hay software, ¿verdad? Ya sea para procesar o ya sea para acceder también. Y en la cual, pues, esto, este software esto que tenemos acá es lo que va a estar interactuando con la definición de las bases de datos y va a estar interactuando también con las bases de datos que se encuentran almacenadas. Entonces, vean, cuando hablamos del sistema de base de datos, pues los elementos que tenemos dentro de ese sistema de base de datos son estos elementos que acá hemos identificado, ¿verdad? Recordemos que el concepto del sistema dice es un conjunto de elementos que están interrelacionados. En todo momento están interrelacionados esos elementos. Si no están interrelacionados, si uno de esos elementos no está interrelacionado con el resto de elementos, entonces déjenme decirles de que ese elemento no es parte del sistema, ¿verdad? Es lo mismo que ustedes hacen, jóvenes, cuando ustedes están analizando, allá, ¿verdad? Cuando de repente llega ese requerimiento en el cual pues se necesita construir ese sistema. Por lo cual, ustedes son parte de ese proyecto de desarrollo de sistemas informáticos y los agregan dentro del equipo multidisciplinario, ¿verdad? Ahí están agregados. Y en el cual, pues, en algún momento toca que analizar ese sistema ese sistema que se está tratando de automatizar, ¿verdad? Y aquí a mí, pues a los estudiantes me gusta darles ciertos tips, ¿verdad? ¿Para qué? Para que una forma, ¿verdad? De cómo pues pueden ellos comprender la situación actual que se les está presentando. Y vean de que en todo momento pues tienen, si ustedes quieren comprender el sistema, el problema que quieren resolver, pues tienen en todo momento pues aplicar el concepto de sistema. ¿Y cómo lo van a aplicar? Haciendo uso de una herramienta. ¿Cuál herramienta? La herramienta del enfoque de sistema. ¿Qué nos indica la herramienta del enfoque de sistema? Con esta herramienta nos permite poder, ¿verdad? Identificar todos aquellos elementos que están interrelacionados, ¿verdad? Dentro de un sistema. Entonces, si uno de los elementos no tiene ningún tipo de relación con los demás elementos que se han identificado en el sistema, entonces, vean, ahí es donde ustedes van a decir, este elemento no es parte del sistema, ¿verdad? Cuando ustedes están analizando eh, digamos, el recurso humano nos hizo un requerimiento sobre la necesidad de automatizar, ¿verdad? Aquel proceso en el que nos permite poder controlar la nómina, poder controlar, bueno, los trabajadores, el ingreso y la salida que hacen los trabajadores a la empresa, a la institución o a la organización, ¿verdad? Ese requerimiento pues se ha hecho a la unidad informática con lo cual pues a ustedes se les ha incorporado, a ustedes se les ha dado esa tarea. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, tienen que conocer, en todo momento tienen que conocer el negocio, ¿verdad? En este caso, si el requerimiento lo hizo recursos humanos, pues tenemos que conocer a profundidad, ¿verdad? ¿Qué hace recursos humanos? ¿Por qué razón? Tenemos que tener claramente definido el objetivo, la razón de ser del subsistema recursos humanos. ¿Por qué razón? Primero vamos a identificar el macrosistema, poniendo de referencia, eh, poniendo inicialmente como marco de referencia pues, a recursos humanos. ¿Por qué? Porque ese es el sistema que estamos manejando. Y dentro de ese sistema, pues, vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener que pedir la normativa legal interna que se tiene dentro de recursos humanos. ¿Para qué razón? Bueno, para empezar a identificar, ¿verdad? En qué definir cuál es la frontera del sistema que nosotros nos encontramos analizando. ¿Por qué razón?
Porque si definimos nosotros la frontera del sistema que estamos analizando, entonces con facilidad vamos a identificar todos los elementos que forman parte de ese sistema, ¿verdad? Por lo cual, si nosotros no definimos la frontera, se va a hacer un poco bien difícil poder identificar los elementos que son parte. Entonces, vean, eso mismo que estamos aplicando ahí, eso mismo que seguramente ustedes lo aplican ya en la experiencia que ustedes han tenido en el campo laboral, o tal vez si no lo han, si de momento pues no han tenido ninguna experiencia en el campo laboral, pero a lo mejor también han tenido la experiencia pues eh, durante el proceso de formación, la experiencia de conocer pues cómo se hacen las cosas actualmente dentro de la empresa, ¿verdad? Eso pues obviamente, miren, a mí a mis estudiantes pues a mí me gusta dejarles trabajos de campo que vayan a interactuar en las empresas, en la institución, en la organización, cómo es que se hacen actualmente las cosas. Porque cuando ya se incorporan al mundo laboral, vean de que una de las cosas que les preguntan, ¿tiene experiencia? Ay, la experiencia, y si ustedes son nuevos, pues todavía siempre han estado en su proceso de formación. No, no tengo experiencia. Y peor siempre en el proceso de formación, ustedes pues nunca interactuaron con las empresas, pues ahí déjenme decirles de que están, ¿verdad? Están un poco mal las cosas. ¿Por qué? Porque acá los docentes, pues normalmente nosotros venimos a explicar las cosas en base a la experiencia que también nosotros hemos tenido. Esta experiencia nosotros se las estamos trasladando a ustedes para que también ustedes, esta experiencia, sepan aplicarla, ¿verdad? Justamente pues cuando ya estén en el campo laboral. Entonces, esa es la experiencia que a mí me gusta que ganen los estudiantes, ¿verdad? Si bien es cierto, pues puede ser que vean en un primer momento, pues, pucha, no llegar a la unidad de informática, pues si no hemos logrado todavía obtener pues nuestro cartón, es un poco, es cuestión de suerte, ¿verdad? Que podamos, que alguien nos dé la oportunidad de que podamos ser parte dentro de la entre las diferentes funciones que se tienen dentro del área informática, que podamos ser parte de ella y que podamos hacer nuestro trabajo. Ahí pues también, ¿verdad? Esa es la mejor forma de cómo uno puede aprender también interactuando, ¿verdad? En caliente, cómo es que se hacen las cosas actualmente y conociendo pues, e ir replicando pues, cómo es que actualmente se hacen las cosas y tratar de resolverlo pues en base a la experiencia que también ustedes ven allá adentro. Por eso es que les digo yo a mis estudiantes, tienen que conocer la normativa legal interna porque ahí está escrito claramente, ¿verdad? Cómo es que se hacen actualmente las cosas. Y acá en esto, porque estamos mencionando los elementos, ¿verdad? Acá tenemos que tener bien claro también cuáles son los sistemas de gestión de base de datos que actualmente se tienen dentro de esa empresa, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque justamente ahí es donde ustedes van a programar esas bases de datos. Ahí es donde ustedes van a estar administrando esas bases de datos que actualmente se tienen. Por lo cual, pues, tenemos que saber, pues, cómo es que se hacen las cosas. ¿Y dónde vamos a encontrar todo este tipo de cosas? A lo mejor las vamos a encontrar en las políticas en materia de informática, en los manuales de procedimiento, ¿verdad? En todos aquellos estándares que se tienen dentro de la unidad informática. Por eso es que tienen que preguntar ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es la normativa legal interna que actualmente se tiene para efecto de conocer, ¿verdad? Cómo es que se hacen las cosas? Y en cuanto a las aplicaciones de los sistemas de bases de datos, pues bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo bien mínimo, ¿verdad? Ya seguramente, pues como ya les he dicho, pues anteriormente, ¿verdad? Hoy casi que todas las áreas del saber, pues quieren incorporar dentro de sus procesos las tecnologías de información y comunicación. Ustedes mismos pues son testigos de eso, ¿verdad? Ustedes mismos pues eh, seguramente pues han interactuado con el banco, con algún banco, ¿verdad? En la cual pues ha habido ese trance de información. Han ocupado ustedes los sistemas que actualmente pues tienen dentro de los bancos, ¿verdad? En el cual pues ahí, bueno,
han ocupado el sistema pues para realizar, ¿verdad? Para realizar pues cualquier tipo de cosas, ¿verdad? Que quieran hacer pues dentro del banco, ya sea pues tener una cuenta bancaria, hacer préstamos, hacer transacciones bancarias. Cuando ustedes van a pagar pues ahí el recibo de la universidad, pues hacen una transacción bancaria ahí, ¿verdad? Lo cual pues existe un trance de datos entre ustedes y la persona que les está atendiendo. Y si se fijan, pues esa persona está interactuando con el sistema. O puede hacer de que también no lo hagan con el sistema, sino que lo hagan a través de un cajero. Entonces, de alguna forma, pues han interactuado con los sistemas que actualmente tiene el banco. Y las universidades, pues, no tampoco se quedan atrás, ¿verdad? Ya, de hecho, pues, hoy quizás en este periodo de pandemia, pues es cuando quizás más ustedes han interactuado con los diferentes sistemas que se tienen en la universidad, ¿verdad? Tal vez antes lo hacían, pero quizás no tanto lo hacían como ahora, ¿verdad? Que están interactuando con muchos sistemas que hay, ¿verdad? Que sirven pues, para poder interactuar y poder ser, ¿verdad? Poder seguir pues el proceso de formación que ustedes han tenido. Ahora, con las ventas, pues, ¿quién no ha pedido una pizza, verdad? ¿Quién no ha pedido pollo campero, verdad? ¿Quién no ha pedido, pues, quién no ha interactuado con algún tipo de empresa en la cual, pues, ha tenido la experiencia de realizar, pues, algún tipo de venta, ¿verdad? Algún tipo de producto, algún tipo de servicio, pues, que ustedes habrán comprado. Y con recursos humanos, pues, obviamente, también, ¿verdad? Vamos a encontrar de que ahí, pues, van a haber siempre necesidades de sistemas, ¿verdad? En los cuales pues también a lo mejor ustedes han tenido pues también esa experiencia, ¿verdad? En la cual pues ahí podemos ver de que normalmente pues ahí hay sistemas que de alguna forma pues ayudan a controlar pues el ingreso, la salida de los empleados, ¿verdad? El cálculo de la nómina salarial de los empleados, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otros sistemas que podríamos encontrar siempre que están relacionados a recursos humanos. Y esto pues son algunos ejemplos de aplicaciones que ustedes pueden. Podemos mencionar mucho más sobre la experiencia que ustedes han tenido pues, con otro tipo de empresas, ¿verdad? Pero pues, bueno, es parte, ¿verdad? Es parte de las aplicaciones con las cuales pues, nosotros hemos estado interactuando. Y acá también tenemos pues el propósito de los sistemas, gestión de bases de datos, ¿verdad? Vean de que, como les decía anteriormente, vean de que los sistemas de gestión de base de datos pues ya como tal, ¿verdad? Empezaron a verse ya como tal pues a partir de la década de los 80. Antes pues, ¿verdad? Eran los archivos, aquellos archivos en los cuales pues eso era lo que se utilizaba para poder almacenar los datos, la información que se tenía. De alguna forma, pues hasta cierto punto se convertían un poco esos archivos cuando ya tenían grandes volúmenes de información. Era un poco tedioso estar trabajando con ellos, ¿verdad? Pero en aquellos momentos se tenían ciertas limitaciones y los sistemas de gestión de bases de datos pues justamente vinieron, ¿verdad?, a superar esas limitaciones que se tenían en aquellos momentos con los sistemas de procesamiento de archivos, ¿verdad? Que se tenían en aquel momento. Entonces, ¿cuáles eran las limitaciones que se tenían? Bueno, la redundancia y la inconsistencia de los datos. Es más, hoy a estas alturas, pues ustedes se van a encontrar también con este tipo de problemas. A pesar de que ya tenemos sistemas, gestiones de base de datos, pero ya tenemos aquellos programadores, allá tenemos esos administradores de bases de datos, pues que a veces son personas empíricas, ¿verdad? Que no han pasado por un proceso de formación y pues a lo mejor pues no hacen las cosas de la mejor forma como debería de ser, ¿verdad? Por lo cual pues ahí en su esfuerzo por automatizar ciertos procesos pues crean sus bases de datos. Y si bien es cierto pues son funcionales, pero muchas veces encontramos también de que dentro de esos datos que ahí se tienen, muchas veces encontramos de que existen redundancias, existen inconsistencias en los datos. Y esto de alguna forma pues es algo que representa, ¿verdad? Es algo que a la empresa le puede
puede representar, ¿verdad? Algo muy costoso. El hecho de estar, vean, eh, tu nombre, por ejemplo, el nombre de cada uno de ustedes, ¿verdad? Dentro de una empresa solo tiene que existir, ¿verdad? A lo mejor, pues, dentro de la tabla, pues, en aquella tabla en la cual, pues, se esté registrando el nombre, los nombres de ustedes, se estén registrando los apellidos de ustedes. Pero ¿cuántos sistemas hay dentro de esa empresa, instituciones? Hay una gran cantidad de sistemas, ¿verdad? Por lo cual ustedes van a hacer algún tipo de gestión, pues obviamente los datos que ustedes los datos que se van a estar gestionando, pues tienen que estar hasta cierto punto centralizados, ¿verdad? ¿Para qué razón? Bueno, es decir, el hecho de sistemas de gestiones de base de datos, pues, es justamente con ese objetivo, ¿verdad? Tratar de evitar que haya redundancia, tratar de evitar de que haya redundancia, tratar de evitar que haya inconsistencia de datos, tratar de evitar de que haya dificultad sobre los accesos a los datos, justamente para eso, ¿verdad? Vean de que pensemos en aquellos archivos que se tenían en aquellos momentos, ¿verdad? En aquellos sistemas de procesamiento de archivos que se tenían en aquellos momentos, los cuales pues, se habían millones de registros en un archivo de texto plano, consultar un dato ahí, pues era una cuestión tediosa. Es algo así como que yo los mande a buscar un libro allá, ¿verdad? En la biblioteca, y encontramos aquella biblioteca que hay una gran cantidad de libros, y poder encontrar ahí un libro, más si no tenemos bien ubicadas las cosas, pues debemos decirle de que va a ser un trabajo pues un poco costoso, ¿verdad? Por lo cual, pues acá con los sistemas de gestión de base de datos, pues se ha logrado, ¿verdad? Disminuir la dificultad, pues, sobre los accesos de datos. ¿Por qué digo que se ha disminuido la dificultad? Porque también eso va a depender, ¿verdad? De las personas, pues, de los administradores de bases de datos, de los programadores de base de datos, pues, qué tan bien han hecho su trabajo. Porque puede ser de que dentro de esa empresa, institución o organización se hayan hecho el esfuerzo, pues, por comprar un sistema de gestión de base de datos. Pero si los técnicos, ¿verdad? Si las personas que actualmente están operando este tipo de software no lo operan de la forma correcta porque a lo mejor no han tenido el proceso de formación, ¿verdad? Que ustedes están teniendo, pues a lo mejor ellos van a hacer las cosas a como de lugar, a como caiga, ¿verdad? Por lo cual, pues ahí se pueden presentar estas situaciones que acá estamos mencionando también. También el aislamiento de los datos, los problemas de integridad, los problemas de atomicidad, ¿verdad? Problemas de acceso concurrente, problemas de seguridad. Bueno, todo este tipo de cosas, pues, se podrían estar dando. Entonces, vean, eh, acá, pues, con los sistemas de gestión de base de datos, pues, algo que vamos a garantizar, pues, es justamente eso, ¿verdad? El trato que nosotros le vamos a dar en todo momento, pues, a esos datos que, de alguna forma, pues, se nos va a pedir a nosotros, pues, que garanticemos, ¿verdad? Garanticemos, pues, el, eh, que garanticemos, pues, esos datos, ¿verdad? Que ese activo, pues, que actualmente, pues, tiene la empresa, ¿verdad? La forma, pues, vean de que lo que tenemos que garantizar en todo momento, pues, que los datos, la información sea oportuna, ¿verdad? Y justamente, pues, les tiene que llegar a las personas que correspondan, ¿verdad? Entonces, vean, no sé si hay alguna duda respecto a esto, jóvenes. Ninguna, ingeniero. ¿Duda? Perdón. Ninguna. Bueno, espero, pues, que de momento todo esté quedando claro, ¿verdad? Esto pues son los conceptos básicos que tenemos que tener más que claros, ¿verdad? Eh, vaya, vamos, ¿qué más?
también pues tenemos la visión de los datos, ¿verdad? El propósito principal pues de un sistema de base de datos consiste en que podamos proporcionar, ¿verdad?, a los usuarios una visión abstracta de los datos. Y por eso pues acá cuando hablamos de la visión de los datos pues hay tres niveles, ¿verdad? Tenemos el nivel físico, tenemos el nivel lógico y también pues tenemos el nivel de vista. ¿A qué se refiere el nivel físico? Pues es prácticamente pues este nivel que tenemos acá es el nivel de abstracción el más bajo, ¿verdad? Esto pues es lo que nos indica pues cómo es que se almacenan realmente los datos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener en el nivel físico. Y en el nivel lógico, pues, qué datos son los que se almacenan y qué relaciones, pues, existen entre ellos, ¿verdad? Seguramente, pues, ya ustedes, no sé, jóvenes, ustedes me dirán, no sé si ya llevaron una asignatura que se llama Bases de Datos 1. ¿O no llevan Bases de Datos 1? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, pues, ahí, en esa asignatura, bases de datos 1, pues justamente aprendieron esto, ¿verdad? Aprendieron sobre el nivel físico, aprendieron sobre el nivel lógico y pues aprendieron, seguramente pues hablaron sobre el nivel de vista también, ¿verdad? Que eh, es lo que normalmente pues es con lo que ustedes pues han estado trabajando con las bases de datos. El nivel de vista pues es el nivel de, vamos a entender de que es el nivel de abstracción más alto, ¿verdad? Y es algo pues que solo se ofrece a una parte, se ofrece pues una parte de la base de datos a ciertos usuarios, ¿verdad? A lo mejor pues vamos a tener muchas vistas, ¿verdad? Vamos a poder crear muchas vistas en la medida pues eh, lo vayan solicitando, ya sean los tomadores de decisión o ya sea la máxima autoridad. De repente pues cuando se confeccionó aquel sistema, allá cuando se hizo aquel sistema, pues se garantizaron, ¿verdad? Que ese sistema pues iba a cumplir cierto objetivo y lo está cumpliendo ese objetivo, ¿verdad? Y a lo mejor pues sabemos cuáles van a ser las salidas que tiene ese sistema. Conocemos pues cuáles son los informes y ya comprendemos nosotros pues cuáles son los datos que tiene ese sistema. Pero también debemos de comprender de que de repente, pues, seguramente pues ya ustedes habrán oído de que dentro de las instituciones también existe, dentro de instituciones, empresas o organizaciones también existen, pues, aquel subsistema del supersistema. El supersistema es la empresa, ¿verdad? También existe un subsistema que se llama auditoría, gerencia de auditoría o unidad de auditoría, como le quieran llamar. ¿Verdad? Puede ser, es algo así, ¿verdad? Como también la gerencia informática, ¿verdad? Como la unidad informática. Ahí vamos a tener también la unidad de auditoría, la gerencia de auditoría, en la cual pues van a llegar a hacer, a verificar pues el trabajo que nosotros estamos realizando. Y en algún momento puede ser de que dentro del trabajo, dentro de los exámenes especiales que ellos realicen, ¿verdad? Como parte del trabajo que ellos realicen, a lo mejor van a tener van a necesitar ciertos datos de los sistemas, de los procesos que ellos se encuentran haciendo un examen especial. Y entonces se dan cuenta de que entre ese sistema, pues ellos necesitan corroborar ciertos datos que actualmente se tienen en ese sistema. Pero al verificar el sistema, pues ellos se dan cuenta de que ese sistema pues no brinda una salida como la que ellos necesitan. Entonces, justamente ahí pues es cuando ellos hacen el requerimiento a informática, ¿verdad? En la cual pues les piden, miren, nosotros de este sistema pues necesitamos tener acceso, queremos hacer lectura de ciertos datos que se encuentran almacenados en las bases de datos pues con las cuales pues están interactuando los usuarios internos o externos a través de esa aplicación que se tiene. O sea, allí donde
A lo mejor, pues, nosotros no lo habíamos incorporado porque el momento que se confeccionó el sistema, pues, no se vio que eso, pues, fuera necesario, que ese sistema tuviera esa salida. Pero como a juicio de los auditores, pues, a veces ellos, dependiendo lo que ellos estén investigando, pues, así van a pedir tener acceso a cierta información. Vean de que los auditores son los únicos profesionales dentro de una institución, empresa, organización, a la cual pues ellos en todo momento pueden tener acceso, tienen acceso irrestricto a los datos que se tienen en los contenedores de la base de datos, ahí en ese dataset. ¿Por qué razón? Porque ellos, pues, en cualquier momento están autorizados para hacer exámenes especiales sobre los diferentes procesos que se tienen en las empresas, por lo cual, pues, ellos tienen acceso irrestricto a los datos, por lo cual, en algún momento, pues, van a decir, necesitamos, ¿verdad?, tener acceso a estos datos, pero actualmente los sistemas no lo está dando el sistema actual, por lo cual vamos a hacer un requerimiento ¿para qué? Para que ya, ¿verdad?, el área de desarrollo pueda crear una vista de acuerdo a las necesidades que se tengan. ¿Preguntas, jóvenes? Ningún ingeniero. Miren, jóvenes, nos vamos a quedar hasta acá. Les voy a habilitar ahí en el aula de apoyo virtual, pues, en esta semana les voy a habilitar, ¿verdad?, ahí una, voy a habilitar, pues, una terminología básica, ¿verdad? Les voy a compartir, pues, esta presentación. Les voy a compartir también un libro de introducción a las bases de datos. Quiero que lo lean, jóvenes, por favor, léanlo. Lean ese libro para que estemos, pues, en la misma sintonía sobre lo que estamos hablando acá en esta clase, ¿verdad? Y les voy a compartir también, pues, la videoclase, pues, que hemos tenido este día, ¿verdad? Así que, si no hay más dudas, pues, nos vamos a quedar hasta acá. Cuídense mucho ustedes, cuiden mucho a sus seres queridos también y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Buen ingeniero. Feliz noche. Feliz noche.